Leímos en el libro de San Marcos, capítulo 1, los versículos 9 al 13. Comenzamos el domingo pasado este libro, esta enseñanza, habiendo dejado atrás el libro de Romanos. El libro de Marcos tiene algunas particularidades que a grandes rasgos en su introducción fueron señaladas y explicadas ampliamente en la predicación anterior. Y solo quisiera hacer pequeños apuntes respecto de lo que se dijo el domingo pasado, para luego continuar con la predicación de ahora. Marcos presenta a Jesús como el rey que es y que actúa y que se presenta como un siervo, como un esclavo. Y eso es bien particular porque los reyes de este mundo no actúan ni se presentan de esta manera. Esa es la particularidad. De hecho, justamente de lleno vamos a ver justamente cómo en lo que hemos leído, la actuación, la aparición, la presentación de Jesús en medio de la comunidad del pueblo de Israel, justamente es un rey que no tiene apariencia de rey, es un rey que actúa, que se presenta como un siervo. Y lo importante de todo esto es ver cómo esta enseñanza de Marco también tiene aplicación para nosotros, cómo en el día a día nos afecta, nos beneficia a nosotros. Y ese es el desafío de cada predicador que justamente tiene esta bendición de presentar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no estamos habituados a tener un sistema político monárquico, en donde sea un rey justamente que gobierne. Y por lo tanto, para nosotros esa idea es ajena. Vivimos ya muchos siglos en términos en un sistema político que funcionan las democracias. Y por lo tanto, justamente a veces nos cuesta entender esto. ¿Y por qué justamente la importancia de entender que Jesús viene a este mundo como un rey, pero no como las características, ya les dije, de lo que nosotros solemos entender como reyes? Podemos tomarnos y como algo didáctico, aprovechar lo que está ocurriendo hoy día en el mundo con la monarquía británica, que tampoco nos pudiese servir mucho de ejemplo porque la monarquía británica y en general las monarquías que todavía quedan en el mundo son más bien simbólicas, ¿ya? No ejercen autoridad total sobre lo que ellos están. La monarquía británica que está sobre el Reino Unido, que comprende los países de Irlanda, Escocia e Inglaterra, si me equivoco usted después me corrige, Canadá, Australia y otras islas de por ahí de Asia. Justamente tuvimos la noticia, la triste noticia, la mala noticia de que se informó al mundo la muerte de la reina Isabel. Y todavía están justamente en esa situación. Pero mirándolo desde el punto de vista justamente de la enseñanza que nos convoca, junto con esta lamentable noticia, si esta monarquía realmente tuviese autoridad política sobre los que gobiernan, sería una noticia justamente que va a afectar el curso de los que habitan en esa monarquía. Y justamente junto con esta triste noticia de una monarquía que se queda sin gobernante, sin rey, sin reina en este caso, surge, ¿cierto?,
mediante un estricto protocolo que no se puede saltar la información de este fallecimiento, pero también el Evangelio, la buena noticia para todos aquellos habitantes que viven en esta monarquía de que hay un nuevo rey. Y por lo tanto sus habitantes pueden estar tranquilos, porque se supone que este nuevo rey viene justamente a reinar en términos de justicia. En los tiempos, ya se nos ha dicho muchas veces, de las monarquías existentes, los imperios existentes, justamente donde se desarrolle la historia bíblica, la palabra evangelio se asociaba justamente a una buena noticia que tiene que ver con algo importante, que va a cambiar la vida de los habitantes que viven en ese imperio, el nacimiento de un nuevo rey, el cumpleaños del rey, la conquista de nuevos territorios de ese imperio. Ese es un evangelio, esa es una buena noticia. Y por lo tanto, cuando Marcos nos habla acerca del evangelio, en los primeros versículos, principio del evangelio. O sea, para los habitantes de aquella época que van a leer el libro de Marcos, están a la expectativa porque Marcos les va a informar que hay una buena noticia que va a cambiar el curso de la historia, la aparición de un rey. Y comienza diciendo en el versículo 1, principio de la buena noticia acerca de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos no espera que nosotros interpretemos quién es Jesús. Marcos no espera que nosotros, de acuerdo a lo que vamos leyendo, nosotros nos hagamos una idea de quién es este Jesús. No, él dice, esta es la buena noticia, es un evangelio. Tiene que ver con un personaje importante que aparece en la escena de la historia humana. Y este personaje se llama Jesús. Y Marcos comienza y sigue relatando de que las profecías del Antiguo Testamento hablan acerca de un rey, de un Mesías, de un Cristo, que significa Salvador. Un pueblo en un contexto político, porque recuerden que Jesús nació en Israel, un pueblo que está sometido a otro imperio, a otra monarquía, al imperio romano. Y por lo tanto, la noticia política para aquellos habitantes es que siendo subyugados, esclavizados por otro imperio, surge la noticia de que viene un rey a salvarlos, a liberarlos. Esa es la primera impresión de la que tienen estos oyentes. Y Marcos hace alusión a las profecías del Antiguo Testamento, como está escrito: yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. O sea, hay todo un protocolo. Pero este protocolo no sale de las dependencias de los edificios donde reina algún rey, o para el pueblo judío de las dependencias donde está el templo de Jerusalén, donde están los sacerdotes. O sea, la figura importante religiosa de la época, sino que esta noticia sale de el desierto, con una persona, con un personaje que no tiene ninguna apariencia de venir y ser enviado por algún reinado. Es el último profeta, como dicen, del Antiguo Testamento, y es Juan el Bautista. Él es el que va a anunciar
esta gran noticia. Y él dice que es una voz que clama en el desierto. Dicen, preparen el camino del Señor. Y nuestro pastor nos indicaba que esto tiene que ver que cuando venía una gran noticia o un rey se acercaba a algún lugar determinado, previamente había que arreglar los caminos. Había que arreglarlo para que cuando pasara el rey y su comitiva, no haya nada que impida que esa comitiva avance al lugar determinado. Pero en términos de lo que la palabra del Señor, las antiguas profecías nos quieren indicar con que preparar el camino del Señor significa prepararse cada uno de nosotros. Y tiene que ver con el mensaje arrepentidos y convertidos. Bautícense. Reconozcan su pecado, su condición, para que cuando venga el Mesías, el Rey, ustedes estén preparados. Y es así como nos va ilustrando el libro de Marcos acerca de este personaje, de Jesús. Jesús era el Mesías, Jesús era el Rey. Y Juan el Bautista es el precursor, el que va adelante, ¿cierto? Informándole al pueblo que se acerca. El pueblo tiene que arrepentirse. Y el acto visible de ese arrepentimiento es el bautismo. Es en relación no solamente a reconocer que son pecadores, que tienen algo de que arrepentirse, sino también el bautismo y el arrepentimiento tiene como condición reconocer que viene un rey al cual se tienen que someter. Son dos cosas. Nos identificamos con nuestra condición, ¿cierto? Y también con la expectativa de someternos bajo la autoridad de este rey. El mensaje de Juan el Bautista era simple. Eso no quiere decir que no sea profundo, sino que era fácil de entender, comprensible para cualquier persona, simple y profundo a la vez, que afectaría la vida de millones de personas. Juan predicaba y anunciaba acerca de Jesús. Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías, es un título. Jesús es el Rey que viene. Juan no predica acerca de Él. No habla de Él. La importancia del predicador no es el predicador en sí mismo, sino que la importancia del predicador es en relación al mensaje, a lo que anuncia. Y Juan entendió perfectamente su misión. Las multitudes no eran atraídas por la condición de Juan particularmente, sino por el mensaje. Y a quien apuntaba, que en este caso era Jesús. Él lo dijo y él lo asume. Viene tras mí uno que es más poderoso que yo. La gente se entusiasmó con Juan el Bautista, pero dijo, no se equivoquen, yo solamente soy un instrumento, un emisario, traigo un mensaje. Yo no soy la persona a la que ustedes buscan. Viene tras mí uno que es más poderoso que yo, al cual no soy digno, dice, como los esclavos que a las personas importantes cuando llegaban a una casa les desataban las correas de sus sandalias para que las personas que habían caminado muchos kilómetros pudieran lavarse sus pies, pudieran descansar. Él dice, yo no soy digno de desatarle a este rey, a este personaje, doblado, encorvado como un esclavo, de desabrocharle, desatarle las correas de sus sandalias. Es así como se presenta justamente. Yo a la verdad, dice, los estoy bautizando con agua, pero este que viene tras mí, que no lo dice el libro de Marcos, sino que lo dicen los otros evangelios, los bautizará con fuego y Espíritu Santo. Eso es la importancia
de esta gran noticia. Y es aquí donde nosotros tenemos que relacionar este mensaje. Este rey que vino, viene y ha venido a bautizarnos a nosotros, ya no con agua, sino con el Espíritu Santo y con fuego. Nosotros tenemos que tener la expectativa, si estamos dispuestos a que este rey nos bautice en esa condición. Marcos prosigue su relato en lo que hemos leído ahora y nos pone ahora en el escenario de que llega este personaje, llega este rey y nos va a relatar algunas actuaciones de este rey que se presenta pero de una manera extraña. No en los palacios, no buscando honores, sino que en el mismo desierto, junto a Juan, para que Juan lo bautice. Dice, y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Entonces, el escenario que aquí Marcos nos va a mostrar es a un rey que actúa como siervo cuando se bautiza. A un rey que actúa como siervo cuando se somete voluntariamente a la prueba de la tentación. No es un rey que busca manjares, ser honrado, sino que con su ejemplo muestra una manera distinta de relacionarse con la humanidad. Dijimos que la frase de aquí que Marcos dice en aquellos días tiene que ver en aquellos días donde justamente en términos de lo que a nosotros nos interesa, la historia no se está ubicando en Roma, con César, el emperador, ni con el tetrarca que gobernaba Jerusalén o Israel. No se ubica la historia que Marcos nos está relatando en el templo de Jerusalén con los sacerdotes. La historia se ubica en el desierto. Cuando Juan está bautizando, Jesús viene de Nazaret, de Galilea. Jesús tiene aproximadamente 30 años. Y la última vez que tuvimos noticia de Jesús fue a los 12 años. Y de ahí ningún escritor habla de la vida de Jesús. Porque en términos de lo que Dios entiende que debe interesarnos acerca de la vida de Jesús, ese periodo no nos va a dar mayor información que sea de provecho para nosotros. A los 12 años se encuentra en el templo de Jerusalén y después de eso no sabemos más qué pasó con Jesús. A los 15, 20, 25 aparece en este lugar cumpliendo 30 años, haciendo la entrada, preparando su ministerio, preparándose para lo que era necesario que hiciera. Y para eso Jesús se somete voluntariamente a todo lo que tiene que ocurrir en su vida para estar preparado para lo que le viene. Juan no quiere bautizar a Jesús. Juan entiende quién es Jesús. Dice, pero ¿cómo yo voy a bautizarte cuando los que vienen aquí son hombres pecadores? Pero tú no tienes de qué arrepentirte. Por lo tanto, no tienes para qué bautizarte. Pero él comienza su ministerio o inaugura su ministerio bautizándose. Y la pregunta que podríamos hacernos, sabemos nosotros en términos generales
que el agua del bautismo, cuando alguien se bautiza, justamente es porque está indicando que hay algo de que limpiarse. Y en este caso es del pecado que habita en cada uno de nosotros. Jesús no tenía pecado. ¿Cómo es posible que aquel que fue sin pecado se someta a esto? Podrían haber varias razones, pero algunas que nos pueden dar alguna indicación. Primero, Jesús tiene que iniciar su ministerio. Y para eso se tiene que identificar. Dice que Jesús, el Hijo de Dios, de naturaleza divina, que se encarna en una naturaleza humana para poder estar apropiadamente dispuesto para realizar su obra, su ministerio de manera satisfactoria, se tiene que identificar con aquellos que vienen a ayudar. En este caso, con la raza humana. Y por lo tanto, dado que la raza humana necesita bautizarse, arrepentirse de sus pecados, Jesús dice, yo también me tengo que bautizar. Me tengo que identificar con ustedes. En ese sentido, Jesús, recuerden que Él vino para cargar nuestros pecados. De alguna manera espiritual, Él cuando se bautiza, lleva nuestros pecados. Y por lo tanto, esa agua lo que está simbolizando es que Él está limpiándose de los pecados, no de Él, sino de los pecados que carga nuestros. Por lo tanto, Él se bautiza, ¿entiende? Además dice, se tiene que cumplir toda justicia. O sea, la ley para el ser humano exigía perfección, santidad. Por lo tanto, uno de los pasos para estar en una correcta relación con Dios, el hombre tiene que reconocer su condición pecaminosa, tiene que reconocer que no puede acercarse a Dios a no ser que se arrepiente y esté en un estado de limpieza. Y por lo tanto, el bautismo simboliza ese estado de limpieza, o sea, una correcta relación con Dios. Y por lo tanto dice, la ley exige esto y yo me identifico también con lo que dice la ley para cumplir la ley. Además, el precursor tiene que públicamente ante la multitud, ante los demás, reconocer que quien se está bautizando es el Mesías que espera la gente. Yo no soy digno, soy una voz que clama en el desierto, pero este que viene tras mí, que ahora está aquí, que se está bautizando, es el Salvador de ustedes. Llama a la gente al arrepentimiento, preparándose para su Mesías. Al bautizarse Jesús, Juan estaba declarando a todos que aquí está el que ellos estaban esperando, el Hijo de Dios, el que las profecías habían profetizado, anunciado que los bautizaría con el Espíritu Santo. Y por lo tanto Jesús se identificó con nosotros, con los pecadores. Su bautismo simbolizó justamente el bautismo de nosotros, los pecadores. Y se anticipa y muestra que Él habría de morir por nosotros, en lugar nuestro. Con la conocida frase o palabra, los pecados nuestros fueron imputados a Él y la justicia de Él fue imputada a nosotros, añadida a nosotros. Su justicia perfecta cumpliría todos los requerimientos de la ley para los pecadores, aquellos que nunca podían esperar hacerlo por sus propios medios. Él lo hizo por y a favor nuestro. Pero también se ve algo maravilloso, algo glorioso. Cuando ocurre el bautismo de Jesús y nos muestran
¿cierto? Los versículos dice, y luego cuando subía ya una vez que fue bautizado, el cielo dice que se abrió, se rasgó como, o se abrió como dos cortinas que se abren. Y cuando el cielo se abre, no sabemos de qué manera, pero hay una situación que muchos lo están viendo, se abre el cielo, dice que desciende el Espíritu Santo como una figura de paloma. Y esa paloma desciende y se sitúa en Jesús. Y a continuación dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, el amado, en ti tengo complacencia. O sea, la Trinidad. En esta situación está el Hijo, está el Espíritu Santo, está el Padre. Tres personas, distintas personas, pero un solo Dios, actuando. En ti tengo complacencia. ¿Por qué? Porque el Padre ve que lo que está haciendo Jesús lo hace voluntariamente, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, teniendo autoridad sobre todas las cosas, se somete voluntariamente, se identifica con nosotros los pecadores, como un siervo, como un esclavo, que no busca hacer su propia voluntad, sino que le agrada hacer la voluntad del Padre. Y Jesús y el Padre se agrada, da testimonio. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y el Espíritu Santo desciende como una paloma, va directamente hacia Él. Al someterse a este bautismo, Jesús ha confirmado su promesa eterna de llevar sobre sí los pecados del mundo. Por tanto, como si estuviese profundamente impresionado por la disposición de su Hijo, que tiene que cargar y está dispuesto a cargar el pecado de la humanidad, el Padre proclama, tú eres mi Hijo amado y tengo en ti completa, absoluta complacencia. Me deleito, me alegro con tu actitud voluntaria, no impuesta, sino por amor de someterte a algo tan humillante, tan indigno. Jesús, habiendo adoptado la naturaleza humana y en su condición de humano, siendo verdaderamente Dios, pero también humano, necesita la fortaleza, necesita la asistencia, necesita la llenura del Espíritu Santo. Si Jesús necesitó la fortaleza del Espíritu Santo, nosotros podríamos no entender que necesitamos esta ayuda. Con mayor razón, para vivir una vida que agrade a Dios, para cumplir el propósito que Dios ha establecido sobre Jesús, sobre su ministerio, Él necesita la absoluta dependencia, ayuda y fortaleza del Espíritu Santo. Fue capacitado por el Espíritu como mediador divino y humano a la vez. Y en su triple oficio, rey, sacerdote y profeta, de esta manera podía llevar a cabo la salvación de su pueblo. Y así siglos antes, también el salmista lo profetiza acerca de este Mesías. Dice, amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido, derramando el aceite, simbolizando la presencia del Espíritu Santo, derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. De manera particular, de manera especial, a diferencia de cualquier, el Espíritu Santo capacita a Jesús como el Salvador, como el mediador,
como aquel que nos habría de liberar de las garras del pecado, de las garras de Satanás. El humano, el ser humano por sí solo no puede librarse de su condición pecaminosa. No se trata de ser más de tratar de ser más bueno. No se trata de portarse bien un poquito mejor todos los días. Se trata de entender que estamos esclavos y el único que nos puede liberar es Jesucristo nuestro Señor. Y el único que nos puede capacitar para vivir una vida que agrade a Dios es el Espíritu Santo del Señor. No depende de nuestra capacidad humana, de nuestros esfuerzos, de nuestras buenas intenciones. Depende de un médico que nos sane el cáncer que tenemos en nosotros. Una persona no se sana de alguna enfermedad porque tenga buen propósito, porque se porte bien. Tiene que asumir que tiene una condición que es otro que tiene que sanarlo. Y así es la condición del ser humano. El pecado está en nosotros, una mancha negra de la cual no nos podemos salvar a no ser que ese médico de los médicos nos extirpe, nos saque eso que tenemos en nosotros. Es a eso lo que vino Jesús y necesitaba la presencia permanente del Espíritu Santo en su condición de humano. Una vez y rápidamente, recuerden que aquí Jesús está iniciando su ministerio. Pero para iniciar su ministerio se identifica justamente con nosotros mediante el bautismo. El Espíritu Santo se posiciona dentro de él, lo capacita y rápidamente el Espíritu lo impulsa, lo guía, lo lleva al desierto. Es por tanto lógico que de inmediato comience la prueba, la aflicción. Jesús en su ministerio, antes de encontrarse con las multitudes, debía primero demostrar que estaba capacitado para llevar a cabo este ministerio. Y por lo tanto es llevado al desierto, a una prueba, a una tentación. Es impulsado. Alguien dice, si yo tuviera mejores condiciones, si yo hubiese nacido en un lugar determinado, si las oportunidades para mí hubiesen sido como de aquellos que son privilegiados, naciendo en cuna de oro, teniendo recursos, teniendo educación, quizás sería una mejor persona. Recuerden que Adán estaba en el paraíso. Recuerden que en Adán no había pecado. Estaba en un lugar sin pecado. Pero cuando fue tentado, cayó. Y la palabra del Señor nos dice que el primer Adán falló. Pero en la escena de la historia también surge un segundo Adán. Y este es Cristo. Y Jesús no es llevado a un paraíso, es llevado a un desierto. Él está ayunando. Dice que ayuna 40 días, no come alimentos. Y en ese tiempo es donde se aparece Satanás. Para quienes creen que en el Señor la victoria de Jesús sobre el tentador, la victoria de Cristo en medio de esa terrible prueba, nosotros tenemos que entender que anula todas las consecuencias desastrosas de la decisión que tomó Adán y que afectó a toda la raza humana. Cristo anuló toda esa maldición que pesaba sobre nosotros. Y por lo tanto nosotros también podemos vencer la tentación, podemos vencer la prueba, podemos vencer a Satanás mediante el auxilio, la asistencia y el poder y la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas. No hay intervalo, no hay espacio entre el bautismo y las pruebas de la tentación en el desierto.
Jesús estaba en la gloria. Tú eres mi Hijo amado, dice el Padre. El Espíritu Santo está en él, lleno del Espíritu Santo. La gloria de Dios, las multitudes. Pero ahora está solo, solitario, en medio de la prueba. Como muchas veces nosotros también nos sentimos solos, solitarios, en el desierto. Como que aunque hay gente alrededor, nadie nos puede ayudar. Jesús tuvo que vivir esa situación. Cristo fue tentado en su naturaleza humana. Así que después de 40 días de ayuno no es nada extraño pensar que la primera tentación de Satanás es ofrecerle que las piedras las convierta en pan. Jesús tiene hambre. Y Jesús podía haber convertido esas piedras en pan. Pero aquí hay una lucha de entender a quién le obedezco, a quién me someto, a quién le hago caso, quién es mi rey, quién es mi autoridad. Jesús fue realmente tentado. Hebreos así lo enseña. Dice, ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y esto para nosotros pudiese parecer un misterio que no es fácil explicación, pero de que fue tentado, fue tentado. O sea, no se dio al pecado. Recibió la tentación de manera externa, pero no se dio a la tentación. Ahora, lo importante es que el proceso de la tentación sí es distinto del de Jesús que el de nosotros. Porque la tentación viene a nosotros o se aprovecha de nosotros por la concupiscencia que hay interna en nosotros. Jesús no tenía ese problema. Él no tenía pecado, pero nosotros tenemos pecado. Por lo tanto, cuando la tentación opera, ¿cierto? Se aprovecha de la concupiscencia, de la naturaleza pecaminosa y por lo tanto nosotros fácilmente muchas veces cedemos a la tentación. Y por lo tanto, esto no solamente es para hombres que no, o personas que no creen en el Evangelio, en Cristo, para todos opera de la misma manera la tentación. Ella nos impulsa a ceder a nuestros propios deseos y cuando somos seducidos caemos al pecado. En el caso de Cristo fue justamente algo diferente. En la tentación de Cristo, Satanás proveyó el estímulo externo, pero no pudo vencer esa tentación porque no había nada malo, nada impuro del cual tomara y se enganchara a esa tentación. Por lo tanto, la voz del maligno no tuvo efecto sobre la persona de Cristo. El Señor carecía justamente de ese estímulo interno que nosotros tenemos, que incita al pecado a cooperar con aquel que lo tienta. Por eso que el resultado de la tentación, el culpable no es Satanás, sino que somos nosotros, que cedemos a la tentación. Justamente lo que evidencia eso es que hay pecado, hay un estímulo que va en contra de la voluntad del Señor. La tentación, como digo, en todo caso de Jesús, fue real. El Señor sintió la necesidad, tuvo conciencia de que Satanás lo incitaba, lo llamaba a satisfacer esa necesidad. Supo que debía resistir al tentador y luchar con la ayuda del Espíritu Santo. Venció con la ayuda del Espíritu Santo y con la palabra del Señor. Escrito está. Y nosotros también de la misma manera debemos vencer la tentación con la ayuda, con la asistencia del Espíritu Santo y diciendo, escrito está, así dice la palabra del Señor. Hemos observado cómo la acción y la fortaleza del Espíritu Santo, ¿cierto?, permiten la obediencia total de Cristo en medio de las fieras, porque dice que habían fieras en el lugar. Pero nada de estas cosas dañaron a Cristo. Estaba la tentación de Satanás.
Y al final, una vez que la prueba es superada, la asistencia de los ángeles. Dios envía, ¿cierto? El Padre, viendo esta situación de Jesús, envía a sus ángeles para que le puedan asistir, para que le puedan servir. Aquí no hay ayuda humana. En este tipo de situaciones no sirve la ayuda humana, el esfuerzo humano, más bien dicho. Solo está el amor y el cuidado amoroso del Padre, que envió a sus ángeles para servirle. Jesucristo es el gran Rey. Se ha sometido como un siervo y ha salido victorioso. Habiendo logrado la victoria, ahora sí el Señor puede comenzar su ministerio, predicar, enseñar, sanar y echar fuera demonios. Todo esto lo va a conducir al triunfo final sobre la muerte, el cual logrará al tercer día con su gloriosa resurrección. ¿No es un gran consuelo saber que tenemos un Rey que se humilló en lugar nuestro, que sufrió en lugar nuestro, que triunfó sobre Satanás y sobre la tentación? Él lo hizo para que hoy nosotros nos encontremos, o cuando nos encontremos, más bien dicho, en el desierto de las pruebas, sepamos que Él es nuestro ayudador, Él es nuestro auxilio, Él es nuestro sumo sacerdote y no va a aceptar acusaciones de Satanás en contra nuestra. Así que podemos decir, como lo dijo justamente el escritor de Hebreos, podemos acercarnos con total confianza, con absoluta confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo venció para que hoy día nosotros podamos vivir una vida que agrade a Dios, que agrade al Señor, no en nuestras fuerzas. La lucha es permanente y es diaria, pero tenemos la ayuda del Señor. Él venció por nosotros. Su justicia ha sido imputada a nosotros y por lo tanto podemos decir con Cristo somos más que victoriosos, somos más que vencedores. Para el Señor, honra y gloria.